no es cualquiera. Entonces uno realmente hay una relación conflictiva con ese enfrentamiento con el poder que se impone, ¿no? Dice Bradbury, la historia que estudié, en la que fui entrenado, era la de la Universidad de Cambridge y historia medieval inglesa. No me dio ninguna comprensión del Caribe, no me dio ningún sentimiento de la génesis de nadie. Todo mi asunto con el Caribe vino un día en que estaba mirando a una anciana en la costa norte de Jamaica, la que mencionó José. Barría su patio cada mañana y la silueta de su cuerpo se perfilaba contra el mar reluciente. Empecé a verla como si caminara en el agua. Me pregunté de dónde venía y de inmediato pensé, tengo que escribir sobre ella. Esta anciana, abrumada por la pobreza, no tiene nada, pero barre el polvo de un patio polvoriento, una acción digna de Sísifo. Pensé, si tengo que escribir sobre ella, ¿cuál es su historia? Y su historia es, sea lo que sea que le haya sucedido, vino del desierto del Sahara, que es de donde viene el polvo. Caminó a través del Atlántico hasta este patio donde está. Y eso me dio mi primer verdadero sentir de la historia caribeña. Encontrar la historia, la narración que pudiera explicar por qué barre el polvo entre las palmeras. ¿Qué elementos de la naturaleza le han parecido útiles? No es nada teórico, solo que la historia viene de una metáfora basada en la realidad de los componentes naturales y de mi experiencia de haber vivido en el lugar de donde creo que ella viene. Camo vivió 10 años en Ghana, en África. Del deseo de ver que de alguna manera mi historia coincide con la de ella, si hemos de ser un pueblo. De ahí a compartir esa idea, esos descubrimientos con otros. Es decir, en qué audiencia estás pensando, qué tono vas a usar, qué metáforas vas a preferir, qué ritmo. Todo viene de ahí. Me tomó mucho tiempo empezar a desarrollar una idea coherente de una historia personal y comunal en una era común. A mí me fascina cómo expresa esa idea de la historia y cómo hay que entender que las historias tienen diferentes orígenes y sobre todo que tienen diferentes ritmos de narración, y eso es lo que mucho tiene que ver con la génesis de su poesía, que en las primeras obras van narrando el viaje de África al Caribe por medio de la esclavitud, de la trata. Los primeros libros de poesía, los primeros poemarios narran ese viaje, esa experiencia de la esclavitud, que entenderán ya a partir de la anécdota que narró Adriana sobre los esclavos sin nombre y sin tumbas en Jamaica, ¿no? Después se mueve otro, o sea, son una trilogía y otro libro sobre ese proceso del pasaje, la trata, el middle passage, como se dice, el pasaje del medio, ¿no? ese cubrir el Atlántico de un lado a otro, el movimiento constante que está en esta poesía. Después sigue otro que ustedes conocen más, tal vez que cualquier otra, que está en la biblioteca, Black and Blues, que es un juego con raza y con toda la musicalidad detrás de la cultura, con el juego del jazz, obviamente con el blues. Y luego Ancestros, otros libros muy importantes que regresa a esta idea de reconocer nuestro pasado y volver a entender el pasado para entender quiénes somos, ¿no? Y de ahí, a partir de Ancestros, hay un ligero cambio en los textos, en los poemarios que empieza a producir, que son mucho más autobiográficos, y es cuando su poesía se vuelve más visual, más difícil, más compleja, y lo que fue el reto para Adriana y Christopher en la selección, y lo que nos explicó ahora, ¿no? Que decidió ya dejó gran parte de ese para afuera, ¿no? De esas problemáticas de traducción, yo le dije a Adriana que si por favor pudiera hablar del proceso de traducción, porque me parece tan interesante para ustedes y tan relevante en su etapa de formación como jóvenes profesionales de la literatura, ¿no? Cómo trabajamos con el lenguaje. Y no sé si están pensando en otros paralelos que tal vez hayan estudiado o conocido.
Pero si se van atrás en el tiempo y van pensando en la literatura del Renacimiento, tal vez recuerden por ahí haber leído a los poemas de Garcilaso de la Vega. No me tienen que decir ahorita. Las églogas, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, que realmente abrieron paso a un nuevo tipo de poesía renacentista en España. Retomaron, era la problemática que enfrentó Garcilaso, incluso antes de Boscán, era cómo traducir el ritmo de la poesía del Renacimiento italiano. La poesía italiana usaba el endecasílaba, que no era considerado natural para el ritmo de lengua española. Entonces el reto inicial era cómo captar esa musicalidad que se da de forma tan natural en el italiano, en un lenguaje, el español, que no se prestaba rigurosamente a eso, ¿no? Los intentos de Boscán a principios del siglo XVI estaban bien, pero un poco torpes, ¿no? Hasta el genio de Garcilaso sintió la musicalidad de la poesía y buscó un español que pudiera expresar ese ritmo y pudo desarrollar lo que ustedes ya conocen como esa maravillosa poesía renacentista escrita en endecasílabas, si no, pues de ahí en adelante no vamos para atrás, ¿no? Entonces eso es lo que hace Brathwaite con el ritmo del huracán, el calipso, el rompimiento con el pentámetro inglés. Es ese tipo de cambio de paradigma, ¿no?, que se está introduciendo. ¿Y por qué? Porque se quiere apropiar de su propio ser, de su propia forma de expresarse. De la misma manera que Garcilaso y Boscán tratan de hacerlo con las innovaciones del Renacimiento, ¿no? Entonces, la idea detrás de este evento era un poco eso, ¿no? Presentarles esta obra en una forma propia, una forma innovadora, porque nosotros coincidimos, el grupo que realmente puso esto en marcha, Iván, Claudette, Rodrigo, Sandy, José, Trini, con el apoyo de los chicos maravillosos de los primeros años. Hablamos durante unos meses sobre cómo se pudiera hacer esto y todos coincidimos realmente en que requería música, arte y voz, la poesía. Y me di cuenta del impacto que ese poeta tan extraño estaba teniendo en ustedes, a pesar de las dificultades que representa su poesía. Y pensando en por qué, yo estoy seguro que tiene que ver con la necesidad performativa que compartimos. Vivimos en un Caribe performativo, no hay otra forma de expresarnos. Entonces el diálogo se permite a través de ese elemento multidimensional del arte, de la música, de la voz, ¿no?, del performance, de cómo relacionamos con su poesía, y tiene un impacto muy real y vigente en ustedes. También vemos eso en su desarrollo y su continuación en otros poetas que están viendo, como la Sana Sekou, que también tiene muchas referencias, textualidades, incluso con Brathwaite, y una poesía muy performativa, que de repente tiene una respuesta inesperada de ustedes, que la están entendiendo y reinterpretando desde un espacio que dialoga con este otro Caribe en otros idiomas, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a bajar, ¿verdad? Y, y les invitamos a la siguiente parte. Bueno, yo quiero felicitar a Mari por el gran trabajo y a todos ustedes por el gran trabajo y el entusiasmo que tienen. Para mí es realmente increíble porque, como dije, no es una poesía que haya tenido una fácil acogida en México. Es muy diferente de lo que se considera poesía en México. Varias personas me han dicho, bueno, qué cosa tan rara te pusiste a hacer. Y bueno, es maravilloso encontrar que dentro de su rareza, bueno, tiene lectores y tiene con quienes se puede compartir. Gracias. De una última nota, leyendo entrevistas con Kama, o sea, realmente
lo que ha hecho Adriana y Christopher no es poca cosa. Esta es la primera antología sustanciosa de la poesía de Brathwaite en español. O sea, es sumamente importante que es una edición bilingüe en páginas paralelas. Es muy diferente la lectura en hojas alternas que primero en inglés y después en español. Otras traducciones que ustedes tienen están en otro formato, ¿no? Pero realmente es sumamente importante que la primera antología que nos trae esta maravillosa obra al español, ¿no? Pero Brathwaite ha tenido, yo envié la cartel y anuncié este evento porque estoy muy orgullosa de todos ustedes y mandé la cartel a Adriana y ella por su parte la mandó a Kamau. Y regresó un mensaje felicitándolos y bueno, está emocionado, ¿no? Entonces, y también comentando qué interesante para él el impacto de su obra en tierras no anglófonas, ¿no? Según lo que es más o menos por ahí va. Se mencionó las traducciones del Danzantes del Tiempo en México, otras traducciones de otras obras en Argentina, y en Cuba algunos también. Su contacto con el Caribe hispano en entrevistas ha dicho, bueno, que no, en esta entrevista casi era un poco renuente a aceptar que tenía un contacto con el Caribe hispano, que a mí me sorprendió y creo que sorprendió a los entrevistadores, a Adriana y Christopher cuando lo decía, ¿no? Porque él ha tenido un contacto con Cuba extraordinario, pero explicó su renuencia de una forma muy interesante para mí, porque insistió en que él no pudiera afirmar una relación cercana al Caribe hispano porque no es hablante de español, y como lenguaje es tan central para él, no poder leer en su propia voz, o sea, no poder leer Nancy Morejón y Rezamar en el español original, para él era una limitante para profundizarse en esa relación. Sin embargo, es casi el poeta nacional de Cuba para los cubanos, o sea, uno no puede moverse en Casa de las Américas sin hablar de Brathwaite, o sea, está ahí todo el tiempo. Ya ganó el premio Casa de las Américas creo que 5 o 6 veces, es el único poeta que lo ha ganado más de 2 veces, o sea, es increíble, ¿no? Entonces sí hay esas cosas interesantes, pero bueno, él lo explica claramente, bueno, el lenguaje, la voz es fundamental, ¿no? Entonces, aparte se le ha traducido al lenguaje surinamés, ¿no? En Surinam Tongo, o sea, en Surinam, y por otra anécdota muy interesante, que la persona iba leyendo el libro y en el camión, en la guagua, y dice, mira qué interesante, y lo decide traducir. O sea, es esa voz viva, esa oralidad, ¿no? Que es importantísimo. Gracias.